Hello, hello, hello para toda la familia de las redes sociales. Bueno, les doy la bienvenida. Aquí, bueno, esta canción tan hermosa, Me robaste el corazón de Alex Campos. Quiero confesarles algo. Esa canción que acabaron de escuchar, esa canción fue de las primeras que yo escuché y me quebranté en llanto cuando la escuché. Y me acuerdo que hice una promesa a Dios y le dije a Dios, quiero entregarte mi corazón, quiero que seas el dueño, seas el ladrón de mi corazón, quiero que mis emociones, mi vida entera esté pegadito a ti. Así que les doy la bienvenida a esto que se llama La Puerta. Usted se preguntará, ¿qué es eso de La Puerta? Es un espacio de crecimiento espiritual. Y bueno, antes de iniciar, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándonos el discernimiento para extraer la palabra y llevarla a la práctica. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Gracias porque tú nos provees de todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque no la entendamos, Señor, pero gracias, Padre Santo. Y te ponemos este momento de compartir, de enseñanza, Señor, para poder crecer, para llegar a madurar, Padre, en la fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, family, saludos por ahí, Marta, la nena. Saludos, bendiciones, gracias por conectarse. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante particular. Es un tema que me ha hablado a mí durante mucho tiempo. Es un tema complejo para desarrollarlo. Y es: no te cases con tu pasado. Generalmente, si nosotros miramos las cicatrices, ¿no? Miramos las cicatrices que tenemos en nuestro cuerpo, nos damos cuenta que hemos pasado por ciertas cosas que nos han marcado, nos han dolido, y a veces vienen esas voces a susurrarnos, ¿no? Y a robarnos la alegría del presente. Así que yo encontré 3 causas por las cuales no nos divorciamos. Créeme que este divorcio es válido. No nos divorciamos del pasado, y es que hay 3 causales o 3 factores que no nos permiten tener ese divorcio con el pasado. El primero de ellos es la falta de perdón, ¿sí? Cuando usted y yo no perdonamos, vivimos en el pasado. El segundo es el si hubiera. Yo no sé cuántos habían escuchado, es que si yo hubiera hecho eso, si yo hubiera tomado esa decisión, si yo hubiera, o el no hubiera también, ¿no? Entonces ese es el segundo causal por el cual nosotros no nos divorciamos del pasado. Y el tercer causal es la falta de aceptación, el no aceptar una realidad. Pero para ello vamos a desarrollar estas 3 causas con 3 historias que me impactan muchísimo. La primera historia tiene que ver con la esposa de Lot. Yo no sé cuántos ahí han escuchado esa historia de la esposa de Lot. Recordemos que cuando Lot y su familia salieron con los ángeles de Sodoma, porque esas ciudades iban a ser destruidas, los ángeles le dijeron a Lot y a su familia: avance. Miren las palabras claves. Esa historia la pueden conseguir en Génesis capítulo 19. Todo el Génesis capítulo 19 habla sobre esa historia. Y los ángeles le dijeron: avancen, no se detengan por nada. Escuchen esas palabras clave: avancen, no se detengan por nada, y no miren hacia atrás. Y muchos recordamos la historia porque la esposa de Lot, ella le pudo más el pasado, el peso del pasado, las voces del pasado, los recuerdos, y dice la palabra que ella miró hacia atrás, y la palabra nos dice que
automáticamente la esposa de Lot se convierte en una estatua ¿de qué? De sal. Esa es la primera historia. Así que cuando usted y yo miramos hacia atrás y estamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras energías, nuestro tiempo que no vuelve y las enfocamos en el pasado, nos paralizamos. Una de las consecuencias de mirar hacia atrás es que nuestra vida se paraliza, y eso fue precisamente lo que le pasó a la esposa de Lot. Se paralizó con el pasado, con los recuerdos. Ay, pero tengo tantas cosas atrás. Entonces esa es la primera historia, y ahorita las vamos a desarrollar con calma. La segunda historia de la Biblia, aunque todos, absolutamente todos los líderes bíblicos, tanto usted como yo, hemos tenido un pasado, nos han marcado. Entonces la segunda historia de la Biblia la encontramos en Segunda de Samuel capítulo 12, y habla del primer hijo que tuvo el rey David con Betsabé. ¿Se acuerdan de esa historia? De que el rey David cometió adulterio con la esposa de Urías, el hitita. ¿Y quién era Urías? Urías era un soldado del ejército de Israel, era un soldado valiente, y el rey David, por quedarse con la mujer, creó un poconón de artimañas, quería enchutarle el bebé, porque Betsabé, este rey David parecía tiro fijo, porque a la primera quedó embarazada Betsabé. Entonces no sabía cómo enchutarle el hijo que tuvo con Betsabé a Urías, al esposo. Entonces quiso emborracharlo, bueno, en fin, eso que no hizo. Pero lo último, en vista de que no lo pudo emborrachar, manda a que lo pongan al frente de la batalla, a Urías. Así que la palabra nos indica que Urías muere en la guerra. Así que David toma por esposa a Betsabé, y como fruto de ese amor no conveniente, porque era un amor no conveniente, fruto de ese amor no conveniente, David y Betsabé tienen un hijo. Antes de Salomón, acuérdense de eso, antes del rey Salomón tuvieron un hijo. Pero Dios, a través del profeta Natán, castiga este pecado, porque pues recordemos que Dios es misericordioso, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y como dice Gálatas 6, de Dios nadie se burla, lo mismo que siembra el hombre, de eso mismo recoge. Y me impacta porque Dios toca al niño, el niño se enferma, dice la palabra que el niño se enferma, dura enfermo 7 días, y David, el rey David, en ese afán de poder, de que el niño o que Dios se retractara de la decisión de que el niño ya no iba a vivir, porque pues imagínense, mataron a Urías, a un inocente. Y acuérdense que Dios es como un papá, ¿no? Al que se ama se disciplina. Entonces el rey David ayunó, dice la palabra que ayunó, oró a Dios y quedó 7 días sin comer nada, orándole a Dios para que le pudiera salvar el hijo. Pero la última palabra fue que Dios se lo llevó. Y quiero leerles algo aquí rápidamente. Busquen la Biblia, ¿no? Busquen la Biblia rápidamente. Quiero leerles algo que me impacta, que usted y yo tenemos que hacer cuando viene el pasado, y tomar el pasado y aceptarlo. Miren lo que dice en 2 Samuel capítulo 12, que me impacta muchísimo, y dice así: entonces, en el versículo 20 del capítulo 12 de 2 Samuel dice: entonces David se levantó del suelo, escuche bien esto, se levantó del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar.
Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Así que cuando usted y yo vengan las voces del pasado a querernos robar el gozo del presente, usted y yo tenemos que tomar una decisión, y es de levantarnos, de ponernos la mejor vestimenta, la mejor pinta, y darle frente a la vida. Porque si Dios lo permitió, recordemos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora bien, la tercera historia que me impacta la encontramos en Génesis capítulo 50. En Génesis capítulo 50, yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de José, uno de los de Jacob. Y me impacta porque la historia de José, me identifico mucho con la historia de José, porque cuando Dios le cumple la promesa a José que iba a ser gobernador, y llegan sus hermanos que lo vendieron, lo maltrataron, lo traicionaron, le hicieron ver a su papá, a Jacob, le hicieron ver que José había muerto, y ese dolor para ese papá de saber que su hijo había muerto, entre comillas, ¿no? Y José, con ese resentimiento y vivir no solamente la traición de sus hermanos, sino también luego pasar como esclavo y pasar por una injusticia, porque la mujer de Potifar dice que lo calumnian, ¿no? Dicen que el hombre se acostó con ella y pasa a la cárcel, y luego de la cárcel pues esas humillaciones de José. Pero cuando usted y yo permanecemos leales a Dios, cuando permanecemos ahí con Dios firmes en la batalla, somos fieles a Dios, dice la palabra de Dios que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Y mire lo que pasa, Dios exalta a José, llega a ser el segundo jefe, por decirlo así, el segundo al mando de todo Egipto, de toda esa región, el segundo al mando. Y cuando llegan sus hermanos, porque recordemos que la gente que en algún momento te ha hecho daño va a volver a tu vida, va a volver a tu vida, y Dios permite esas situaciones para glorificarse. Y cuando José ve a sus hermanos frente a frente, no, yo cuando leo esa historia en Génesis capítulo 50 me quebranta mucho, porque si nos ponemos en el lugar de José es fuerte, o sea, tanto dolor, tanto resentimiento, tanto tiempo que perdió de compartir con su papá, con su hermano Benjamín, o sea, es fuerte. Pero con ese amor les dice, ¿saben? Lo que el enemigo hizo a través de ustedes de mal, Dios lo convierte para bien. Wow, se me erizan los vellos, gente, se me eriza, porque José la tenía clara. José le dijo a sus hermanos, ¿saben una cosa? Dios lo permitió para salvar muchas vidas. Y eso lo dice Génesis capítulo 50, para que lo lean. Esa historia es hermosa, de cómo José se restaura con sus hermanos. Así que recordemos, para las personas que están llegando, las tres causas que no nos permiten divorciarnos o no nos permiten salir de ese pasado, ¿no? El primer causal es la falta de perdón. A veces tú y yo no hemos perdonado a esa gente que nos ha ofendido, o peor aún, no nos hemos perdonado. La falta de perdón te hace vivir en el pasado. Anota eso. La falta de perdón te hace vivir en el pasado. Hay que perdonar. Por cierto, tan cierto es que Dios habla tanto del perdón, que si usted mira al Padre Nuestro, el modelo de oración que Dios nos dejó a través de Jesucristo, nos dejó el Padre Nuestro, dice, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Entonces el perdón tiene que ser un hábito de todos los días. Quiero decirle algo con toda sinceridad, familia. Usted y yo todos los días cometemos errores con la gente y con nosotros mismos.
con nosotros mismos nos herimos. Sí, usted dirá, pero Andrés, ¿cómo nos herimos? Sí, usted y yo todos los días estamos cometiendo errores, todos los días estamos hiriendo, consciente o inconscientemente estamos lastimando a las personas a nuestro alrededor. Hay un proverbio que me encanta y quiero resaltarlo en este momento y dice, sabio es aquel que pasa por alto la ofensa. Sabio es aquel que pasa por alto la ofensa. Y necio es el que retiene la ofensa. Miren, yo he hablado con muchas personas en este tiempo, he hablado con muchísimas personas y hay personas que cargan acá, a cuestas, cargan con resentimiento, con dolor, con heridas del 87. Yo nací en el 87, es decir, con heridas de hace 33 años. Familia, hay gente dolida. Y sobre todo en las relaciones de pareja, esto debe ser un hábito de perdonarse, de pedir perdón. Recordémonos que cuando usted y yo perdonamos de corazón, no le estamos haciendo un favor al otro, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. El perdón es el mejor hábito para limpiar nuestra alma, limpiar nuestro corazón y que nuestra oración pueda ser escuchada, porque cuando usted y yo no perdonamos, créame que la oración tiene interferencia. No sé, cuando usted ha llamado a algún pueblo, independientemente del operador que usted tenga, cuando usted llama a alguien a un pueblo, o usted está en un pueblo y quiere hacer una llamada, la señal es muy, muy mala, muy bajita es la señal. Y cuando usted no perdona a su prójimo, y su prójimo, ¿quién es? Su próximo, las personas con las que usted está alrededor. Porque la gente cree que el prójimo es un desconocido, y no, el prójimo es la persona que tenemos al lado. Entonces, cuando usted no perdona, pues la oración tiene interferencia. Entonces, usted es esclavo del pasado cuando no perdona. Es que Andrés, usted no sabe, este infeliz todo lo que me ha hecho. Usted no sabe Andrés, las heridas que me ha causado. Lo sigue haciendo Andrés, entonces yo tengo que perdonar cada vez lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues hombre, yo le voy a decir algo, si es una relación de pareja y su pareja está haciendo automáticamente todas las veces lo mismo, pues a usted le falta carácter. Déjeme decirle que a usted le falta carácter, pues tome una decisión. O termina o vive con eso. Pero a lo que yo me refiero es que el perdón es liberador. Cuando usted y yo perdonamos, nos liberamos, nos quitamos las cadenas del pasado. Así que el perdón es importante para poderse divorciar. Créame, mire esta frase. El divorcio aprobado por Dios, el divorcio aprobado por Dios es el divorcio que usted le hace al pasado. Si usted quiere divorciarse, divórciese del pasado. Así que perdone. La clave acá es el perdón. Entonces la falta de perdón, como les venía diciendo, la falta de perdón nos lleva a vivir en el pasado. ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot cuando miró hacia atrás? ¿Qué pasó cuando miró hacia atrás la mujer de Lot? Se quedó paralizada. El pasado nos paraliza, entonces clave. Segundo causal por el cual nosotros nos casamos con el pasado o vivimos en el pasado. El segundo causal es el si hubiera. Andrés, es que si hubiera... Usted se imagina a José, la segunda historia que yo les conté a ustedes, usted se imagina a José, este José, el de la Biblia, el judío. José hubiera dicho, ay, si yo no hubiera acompañado a mis hermanos a salir a buscar fuentes de agua al desierto, si yo no hubiera estado con ellos, a lo mejor yo no hubiera pasado esclavitud, no hubiera estado en la cárcel, no estaría acá. Pero acuérdense que a los que amamos a Dios, Romanos 8:28, ¿qué dice? Que a los que amamos a Dios todas las cosas ayuda ¿para qué?
para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Y si Dios permite alguna situación en tu vida, aunque no te guste, aunque no lo entiendas, es para tu bien. Porque si José no hubiera pasado por todas esas situaciones, no hubiera pasado por la cárcel, no hubiera pasado por la traición, créeme que su carácter no se hubiera fortalecido y no hubiera sido el segundo al mando en todo Egipto. Entonces, acordémonos que Dios no nos pone algo de lo cual nosotros no podamos resistir. Entonces, clave eso. Entonces, el primer causal es la falta de perdón. Ahí, nena, tú que estás escribiendo, muñeca, escribe eso. La falta de perdón. Y 2, el si hubiera. El si hubiera es fatal porque nos hace vivir en el pasado. Y el tercer punto que nos hace vivir comprometidos con el pasado es la falta de aceptación. Y me impacta y quiero volverlo a leer para las personas que están llegando. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Mire lo que dice. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. O sea que usted y yo, ¿qué tenemos que hacer con los recuerdos? Tenemos que levantarnos, familia. Tenemos que tomar la actitud del rey David. ¿Qué hizo el rey David? Se levantó, se bañó, se perfumó, se vistió y se fue a adorar a Dios, a darle gracias. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la pérdida de un familiar no da duro? Mire, yo les quiero contar algo, les quiero abrir mi corazón. Hubo un momento en mi vida que yo estaba peleando con Dios, muchísimo. Mi abuela materna murió a la edad de 59 años. Mi abuela materna murió a la edad de 59 años. Yo estaba muy chiquis. Y yo duré más de un año resentido con Dios. Porque yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué te llevaste a mi abuela? Para mí mi abuela era todo. Yo amo a mis papás, yo amo a mi familia cercana. Pero mi abuela, yo dormía con mi abuela, compartía con mi abuela. Y yo no entendía, y yo tenía rabia, y yo decía, Dios, tú eres injusto. ¿Por qué te arrebataste a mi abuela? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando entendí que la muerte de mi abuela era parte de un propósito mayor que tenía Dios, cuando yo acepté su voluntad, pude ser libre del pasado. Cuando yo acepté la voluntad de Dios, pude ser libre del pasado. Y el no aceptar muchas situaciones en nuestra vida nos hace prisioneros de nuestro pasado. Entonces, familia, para ir concluyendo, quiero que vayamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Se los voy a leer, miren lo que dice. Miren lo que la palabra, miren lo que la Biblia nos enseña, qué debemos hacer con el pasado. ¿Qué debemos hacer con el pasado? Mire esto. Filipenses capítulo 3, busque la Biblia, yo tengo aquí mi Biblia virtual. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Y dice, hermanos, esto lo dice el apóstol Pablo. ¿Y quién fue Saulo de Tarso antes de ser llamado Pablo? ¿Ustedes recuerdan quién fue Saulo de Tarso? Que es el mismo Pablo. Era un perseguidor de los creyentes, de los cristianos. Era un perseguidor de los que buscaban el camino, porque a los creyentes antiguamente se le llamaban los del camino. Recordemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces a los creyentes se le llamaban los del camino. Y Pablo era un perseguidor, él mató muchos cristianos, muchos creyentes, mató Saulo de Tarso. Pero Jesucristo, él se encontró con Jesús y él cambió su vida por completo. Y mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Mire esto, mire, si usted se lleva esta palabra
a su mente y a su corazón. Este en vivo la sacamos del estadio. Dice, una cosa hago, para los que acaban de llegar, Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante de mí. Familia, usted y yo tenemos que hacer una sola cosa, olvidando lo que queda atrás y esforzándonos por alcanzar lo que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros. Usted sabe que cuando los recuerdos llegan, ¿sabe quién le envía esos recuerdos? Para que usted no alcance las cosas que tiene. ¿Sabe quién le pone esos recuerdos del pasado? Efesios capítulo 6, versículo 10 dice que tenemos un enemigo y se llama Satanás. Y Satanás pone dardos en nuestra mente, que son los recuerdos, para atormentarlo. ¿Usted sabe cuánta gente hay sumida en la depresión? ¿Usted sabe cuánta gente a raíz de la depresión es alcohólica, llegó a las drogas, mejor dicho, lleva una vida en desorden? ¿Sabe por qué? Porque él es atormentada con los recuerdos. La falta de perdón, el si hubiera, la aceptación. Entonces, familia, yo los quiero invitar, que Filipenses capítulo 3:13 dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por las cosas que tengo delante de mí. Dios te dice, y quiero regalarte otra que está en segunda carta de Corintios, capítulo 5, 17, que dice, de modo, escuchen bien, agárrense de esta promesa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. O sea que si usted y yo estamos en Cristo, somos nueva ¿qué? Criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Cuando usted se arrepiente y le dice, Señor, ¿sabes una cosa? Te pido perdón porque no he tomado buenas decisiones y producto de mis decisiones he herido a mucha gente en el pasado. Perdóname por esas malas decisiones que afectaron la vida de muchos, pero también perdóname a mí, Señor, porque yo no me puedo estar condenando. No permita que Satanás ponga el dedo acusador en la llaga. No lo permita, porque va a vivir del pasado. Recuerde que si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Así que, familia, ya saben, esforcémonos. La vida cristiana, la vida del creyente, es de olvidar. Filipenses 3:13, que me encanta. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante de mí. Entonces, la palabra nos indica dos cosas. Una, olvidar. ¿Y saben qué es olvidar? Es una decisión. Olvidar es una decisión. Usted y yo tenemos que tomar una decisión, poner punto final y pasar la página. Usted y yo tenemos que pasar la página. Hay una canción que me gusta mucho, para poner una cosa aquí jocosa, y es, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Y uno en la vida tiene que mandar a volar todos esos recuerdos, todas esas personas que quieren recordarle su pasado. Acuérdese que ya, si usted está en Cristo, esas cosas ya han pasado y usted es una nueva criatura. Agárrese de la promesa, porque el que lo quiere ver destruido, acuérdense, Satanás tiene tres propósitos. Él vino a matar, a robar y a destruir. Él vino a matar a sus sueños, él vino a robar su tranquilidad y él vino a destruir su vida, su propósito. Así que no le permita a Satanás a que lo lleve sumido al pasado. Ahora bien, ya dejando esto claro, que olvidar es una decisión, y dos, esforzarse por alcanzar lo que Dios tiene delante de nosotros. ¿Y saben una cosa? El esfuerzo requiere
de todos los días. Esforzarse es una decisión también, pero también tiene que ver con el carácter. Cuando usted y yo nos esforzamos todos los días para mejorar, para llegar a la estatura perfecta, como dice la palabra de Dios, que usted y yo tenemos un propósito en la vida. El propósito suyo y mío, en la palabra está y dice, tenemos que llegar a la estatura perfecta de Cristo. A la estatura de Cristo. Todos los días en mis oraciones yo le digo, Señor, renueva ese viejo hombre, Señor. Renueva, cámbiame. Quiero ser diferente, quiero ser mejor. Quiero ser un mejor hijo. Quiero ser un mejor novio. Quiero ser un mejor hermano. Quiero ser un mejor papá. Quiero ser un mejor sobrino. De todo, quiero ser un mejor en todo. Entonces, familia, en usted y en mí hay una responsabilidad. Y es tomar la decisión todos los días de decirle, Señor, ayúdanos a ser mejores y a permanecer firmes. Me encanta Salmo 51 que dice que un espíritu obediente me sostenga. Que un espíritu obediente me sostenga. Esa es una de las oraciones que le pido al Señor. Que un espíritu obediente nos sostenga. Ahora bien, antes de terminar, ustedes saben que lo más importante, aparte de la palabra, claro está, es que todas las personitas que se están conectando en este momento y que van a escuchar este video más adelante, si usted no le ha abierto las puertas de su corazón a Dios, yo le quiero hacer una invitación hoy. Esto es lo más importante. Yo le quiero hacer una invitación hoy. Y es que hagamos una oración de abrirle esas puertas de nuestro corazón a Dios. Dice Apocalipsis 3:20 que heme aquí, que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios, Jesucristo, hoy te está haciendo una invitación de que le abras las puertas de su corazón. Y quiero que hagamos una oración juntos. Es una oración que dice Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Quiero ser enfático en algo, no con el simple hecho de hacer la oración y de no cambiar nuestro comportamiento, nuestra vida, no significa que vamos a ser salvos. Obviamente que la oración es el primer paso, pero lo segundo que demanda Dios es que mostremos frutos de arrepentimiento. Porque la primera predicación que hizo Jesucristo en esos 3 años de ministerio fue: arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca. Y arrepentimiento no es flagelarse, no es pegarse golpes en el pecho. El verdadero arrepentimiento es que usted y yo cambiemos nuestra manera de vivir. Esa manera de vivir que muchas veces no agrada a Dios y que le estamos haciendo daños a las personas que están a nuestro alrededor. Lo que Dios demanda hoy de usted y de mí es que nos arrepintamos, que cambiemos esa manera de pensar y que nos sometamos a la voluntad de Dios, porque esa es la vida de nosotros los creyentes, someternos a la voluntad de Dios, que no se haga mi voluntad sino la voluntad de Dios. Y me encanta porque la palabra dice también en Tito y en 2 de Timoteo también dice que si nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y eso es lo que quiere Dios. Así que si usted me quiere acompañar haciendo esta oración para abrirle las puertas de su corazón a Dios, hagamos esta oración juntos. Con actitud de reverencia, esto es importante, con actitud de reverencia, cierre sus ojos ahí donde usted está y dígale: Señor, ¿sabes una cosa? Como la canción que colocamos al principio, me robaste el corazón. Deje que hoy Dios le robe el corazón. Deje que hoy Dios maneje su vida, lleve su vida. Mire, yo no me arrepiento de haberle entregado mi corazón a Dios. Aunque ya yo le digo a Dios: Dios, no me devuelvas el corazón, te lo entrego y que tú me guíes por donde tú quieres llevarme, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, porque tus planes son mejores que los míos. Yo quiero ir pegadito a ti y no quiero que tu presencia se aparte de mí, Señor. Así que vamos a hacer la oración con esa actitud de reverencia. Vamos a cerrar nuestros ojos,
y vamos a decirle: Señor, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Creo en mi corazón que el Padre te levantó entre los muertos para el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por morir en la cruz, porque con ese acto, Señor, me has salvado, Padre Celestial. Quiero que tu presencia, que tu Espíritu Santo guíe mi camino. Y hoy, Padre, soy una nueva creación. Dice Juan 1, versículo 12, dice: mas a cuantos lo recibieron y creyeron en su nombre, Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por morir en la cruz y por llamarme hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted acabó de hacer esta oración, quiero decirle que hay fiesta en el cielo. Dice Lucas capítulo 15, versículo 7, dice que hay una fiesta en el cielo por una sola persona que le haya abierto las puertas de su corazón a Cristo. El cielo está de fiesta. Así que todo lo que hagamos en esta vida tiene eco en la eternidad. Todo lo que hagamos en esta vida tiene eco en la eternidad. Y esa es la foto de la portada mía en Facebook. Así que, señores, no siendo más, no quiero alargarme. De verdad, gracias por conectarse, gracias por apoyar y gracias por compartir, porque lo bueno se debe compartir. Compartámosle este video a personas que veamos que necesiten esta enseñanza, esta palabra, porque una palabra puede cambiar la vida de una persona. Y si cambia la vida de una persona, puede cambiar la vida de una familia. Y si cambia la vida de una familia, puede cambiar la vida de toda una comunidad y de todo un país. Así que, familia, gracias. Hace tantos años que a mi mamá, cuando yo tenía 5 años, le hablaron de Jesús. Mi mamá influyó en mí para que ustedes vean a este servidor hoy hablando de él. Así que los motivo a que se esfuercen, a que cobremos ánimo y a que hablemos de Jesús, que es nuestra razón de ser. Entonces, familia, si ustedes quieren ayudarnos, quieren apoyar, solamente contáctenos, escríbanos por las redes sociales. Acuérdense del lema: ayúdanos a ayudar. Así que, familia, se les ama. Gracias, gracias, gracias. Y hagamos bulla, porque lo bueno se comparte. Chao. Chao, chao. Me robaste el corazón. Pónganla y escúchenla con los ojos cerrados. Es buenísimo. Bendiciones a todos. Gracias, gracias, Ofelita, Marta, a todos. Yubeli, chao.